siguiente tema. El tema es los instrumentos internacionales, la Constitución y los derechos humanos de las personas mayores. Este tema surge a raíz de este olfato, esta capacidad que tiene la Coalición Nacional de Jubilados a través de su presidente de percibir, tal vez antes que muchos, desde hace ya varios meses, cuando se iniciaron las jornadas en defensa de la seguridad social, de la posibilidad que existe real de privatizar los sistemas de salud en el país y pasar a un sistema de pensiones universal al estilo de Vicente Fox, en donde se pretende que en lugar de ir para adelante se vaya para atrás y tengamos solamente lo básico, la atención médica. Entonces, cuando se pretende universalizar la salud con los sistemas de seguridad que existen, lo que se pretende es quitar la calidad de la educación, al contrario de lo que se expresa a nivel de los instrumentos de carácter internacional en materia de derechos humanos, que es lo que vamos a ver aquí. Por eso le ratifico el nombre del tema: los instrumentos internacionales, la Constitución y los derechos humanos de las personas mayores. Explicábamos la vez pasada que personas mayores es la denominación que da la Organización de las Naciones Unidas a las personas como nosotros. No les llama personas de la tercera edad, no les llama viejitos, ¿sí? No les llama, porque plantea que se ha utilizado el término personas de la tercera edad, viejitos, como una situación a veces despectiva. Entonces el término que utiliza actualmente la ONU es las personas mayores. Y en ese sentido yo empezaba mi exposición con una frase de René Cassin, que es el ideólogo y corrector de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que me refleja lo que son ustedes. Dice: ha llegado el momento de proclamar que para el establecimiento de la paz y la dignidad humana, cada uno de nosotros debe trabajar y luchar hasta el final. Y eso, digo, me reflejan ustedes porque cuando yo me jubilé y cuando terminé mi carrera de abogado, yo pensé que ya había terminado de luchar, porque durante 30 años permanecí luchando en el magisterio junto con muchos de ustedes. Y dije, bueno, pues ya me jubilé, ya voy a descansar, pero lo que aquí dice que para dignificar al ser humano y para lograr la paz, pues cada uno de nosotros tiene que trabajar hasta el final, hasta que fallezca. Y dije, bueno, pues eso creo que es lo que veo en la coalición. O sea, aquí no hay descanso. Aquí está el ejemplo de su dirigente nacional, ¿verdad? Que donde quiera en todo el país está. Y a veces nosotros andamos atrás de él, ¿no? Bien, en esa visión tenemos nosotros que en materia de seguridad social existen algunas recomendaciones, un tanto actuales, no tanto en 2015, pero 2012, que se llaman una recomendación sobre los pisos de protección social. O sea, estas recomendaciones las hace la ONU y los van signando los países miembros. Y esta recomendación es sobre todo relevante porque rescata lo mínimo que se debe tener en materia de seguridad social. Se llama entonces Recomendación sobre los pisos de protección social 2012 y el número es 202 de la Organización Internacional del Trabajo. Decía ONU, Organización Internacional del Trabajo, perdón. Y dice, empieza diciendo así, que reafirmando que el derecho a la seguridad social es un derecho humano. Aquí me detengo como abogado. Dice: el derecho a la seguridad social es un derecho humano. Recordemos que en junio de 2011 hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y yo les insisto mucho en las pláticas que tengo con los compañeros, que recuerden cuando ustedes leían o veían la Constitución, y algunos todavía nos queda reflejado en la mente cómo empieza la Constitución. Y cuando preguntamos cómo empieza la Constitución, cuando la abrimos, casi todos decimos, empieza diciendo de las garantías individuales. No, pues ya no dice así, ya no dice así. Ahora empieza diciendo, a partir de la reforma de junio de 2011, dice de los derechos humanos y sus garantías. Se pone por encima los derechos humanos, ¿sí? Y junto con ellas, los procedimientos jurídicos para garantizar esos derechos humanos. Y esto es a raíz, que explicaba la vez pasada, de que en los años 70, 80 y 90, el gobierno mexicano, como a esa hora, ha venido reprimiendo a los movimientos sociales,
ha venido matando, masacrando, asesinando a todos aquellos que defienden la tierra, que defienden la educación, que defienden los distintos sectores de salud, por ejemplo. Y un caso relevante e importante que trascendió fronteras es el de Rosendo Radilla, un luchador ecologista del estado de Guerrero, que cuando se estaban vendiendo por allá sus bosques, sus árboles, lo que hizo es organizar a la comunidad y defenderla, y no permitir que se vendieran a transnacionales o que se vendieran esas tierras. Organizó a la gente, organizó a la comunidad, y lo que hizo el Estado mexicano no solo es reprimirlo. El ejército se lo llevó, como es clásico en el estado de Guerrero, que el ejército se lleva a los luchadores sociales. Lo desapareció. Existen evidencias, o existieron evidencias claras de que fue el ejército, y el gobierno mexicano, a través de sus presidentes de ese tiempo y los siguientes, como ha sucedido ahora, como en el caso de Ayotzinapa, ha negado la participación del ejército. Negaron la participación del ejército, y fue hasta los años 90 que la familia de Rosendo Radilla continuó con su búsqueda e inició una serie de demandas de carácter interno aquí en el derecho nuestro. Todas las demandas se perdieron porque el derecho está hecho para los que tienen el poder, y tuvieron que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero a la Comisión para que conociera el caso, Comisión Interamericana, y después a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana realizó un juicio y condenó al Estado mexicano a que reparara las violaciones a los derechos humanos, no solamente de Rosendo Radilla, el cual desapareció el ejército, sino de la familia, y a que incluso tuviera un evento público en donde el gobierno mexicano públicamente en alguna comunidad del estado de Guerrero pidiera perdón y reconociera que había violentado los derechos humanos, ejerciendo una desaparición forzada de Rosendo Radilla, y que nunca apareció. Casos como este se repitieron, y existen muchas denuncias en la Corte Interamericana que trajeron como consecuencia la exigencia ya encima sobre el gobierno mexicano de que se reformara la Constitución, y eso trajo como consecuencia lo que les estoy comentando, que a partir de 2011 todas las leyes de este país tienen que estar acordes con lo que establece el artículo 1 de nuestra Constitución. Y el artículo 1 de nuestra Constitución establece que la Constitución, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y todos los acuerdos, todas las leyes, todos los decretos que existan aquí deben de respetar los derechos humanos, deben de preservar los derechos humanos, y no solamente deben respetarlos, deben de investigar y deben de sancionar a quien viole estos derechos humanos. Y volviendo a la plática inicial, la seguridad social es un derecho humano de los pensionados de este país y de los trabajadores en general. Los instrumentos que le estamos proporcionando entonces son instrumentos para su defensa, para que cuando ustedes intervengan ante los organismos en sus estados o a nivel de gobierno, ustedes a la hora de plantear su discurso de por qué tengo derecho al 0203, por qué tengo derecho a que se incremente mi pensión, por qué tengo derecho a la salud, entonces estoy hablando de un derecho humano que se llama seguridad social. Eso es lo fundamental. Y volviendo a los pisos, bueno, así empiezan esos pisos de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en esa materia. La otra cuestión que plantea es la siguiente, dice: pisos nacionales de protección social. Los miembros, en función de sus circunstancias, o sea, los gobiernos, los países nacionales, deberían establecer lo más rápidamente posible y mantener pisos de protección social propios, que incluyan garantías básicas en materia de seguridad social. Esas garantías deberían asegurar como mínimo que durante el ciclo de vida todas las personas necesitadas tengan acceso a una atención de salud esencial y a una seguridad básica del ingreso que aseguren conjuntamente un acceso efectivo a los bienes y servicios definidos como necesarios a nivel nacional. Esta recomendación, en apariencia, la está haciendo el gobierno mexicano, pero al revés. Dice, aquí me dicen que todos deben tener como mínimo un bienestar en materia de salud, pues le voy a despojar a los de Pemex, le voy a despojar a los del IMSS, le voy a despejar a los del ISSSTE, lo que ya tienen en seguridad social, para poder todos universalizarlos, y voy a hacer un seguro como el de Fox, ¿sí?
un seguro en donde solamente les demos pastillitas y no haya operaciones, no haya atención de especialistas, y entonces ya universalizamos como recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Esto hay que denunciarlo. Lo que se está señalando es que se dé protección a los que no tienen, pero no se está diciendo quítale a los que tienen, ¿sí? Porque eso es regresivo, eso es regresivo. Esa es una situación que ustedes deben conocer y manejarla entonces también. Ahora, bueno, aquí en la parte de la exposición yo hacía referencia al artículo primero, ya se los dije, pero es importante lo siguiente. Dice en uno de los párrafos del artículo primero, el segundo, el tercero me parece, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, todas, no solamente las jurisdiccionales donde se mete una demanda, sino todos los que son gobierno, tienen la obligación de promover, ojo, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y proximidad. En consecuencia, el Estado, o sea, el Estado mexicano, y no solamente es el gobierno, sino todas sus instituciones, deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Y entonces si nosotros tenemos, y para eso hay que simplificar, si tenemos nosotros derechos, que todos estos derechos humanos provienen de un derecho fundamental y básico, que es el derecho a la dignidad humana. El derecho primario, el derecho central de todo ser humano es el derecho a la dignidad humana. De él devienen todos los derechos. Y el derecho a la dignidad humana se refiere a que yo tengo derecho a la salud, a que yo tengo derecho a la vida, a que yo tengo derecho al libre tránsito, a que yo tengo derecho a la seguridad social, a un trabajo remunerado, a que mi familia viva bien, a recibir información también justa y adecuada, o sea, un conjunto de derechos. Y a partir de ese derecho, entonces, lo que dice el artículo primero es que todas las autoridades de este país están obligadas a respetar los derechos humanos. Entonces, cuando ustedes plantean un escrito a la autoridad, cuando ustedes plantean una petición a la autoridad, incluso ya sea por escrito o de manera oral, ustedes en su discurso tienen que incorporar los derechos humanos. Te estoy solicitando que me informes, que me concedas, que me des, porque lo que te estoy pidiendo está establecido como un derecho humano mío en la Constitución. Entonces, desde esa perspectiva, si tú como autoridad no estás contestando, no estás respondiendo, estás violando mis derechos humanos, ¿sí? Y claro está, para hacerlos valer, la Constitución dice a alguien, vista así como un cuaderno, es letra muerta, hay que darle vida a partir de la exigencia organizada como lo hace la coalición, como lo hacen ustedes. Bien, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es, digamos, la parte de donde provienen a nivel mundial la Organización de las Naciones para el respeto a los derechos humanos, que por cierto, pues habría que retomar de ello lo que a nosotros nos beneficia para exigirlo. En el caso del gobierno mexicano se plantea una serie de derechos que se recogen en la Constitución, y voy a enumerarlos de manera muy rápida porque si no nos tardaríamos mucho tiempo. Se habla, por ejemplo, en el artículo primero del derecho a ser libres, a la libertad. Y cuando a alguien le coartan su libertad de tránsito, cuando a alguien no le permiten moverse libremente en nuestro país, entonces están violando su derecho humano a ser libres. Dice la Declaración de la Universal de los Derechos Humanos, dice, todos los seres humanos nacen libres. Por lo tanto, cuando un compañero que viene de Nicaragua, que viene de El Salvador y cruza por nuestro territorio y se le encierra, ahí se está violando su derecho humano. ¿Sí? Entonces esto también es fundamental que lo conozcamos. Luego habla de que todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma y religión. Eso lo dice el artículo primero de nuestra Constitución. Es fundamental y ese se llama derecho de igualdad. Porque a nosotros, como pensionados, ¿sí?, como personas mayores, sistemáticamente, constantemente nos violan nuestros derechos a la igualdad.
O sea, no nos dan el mismo trato que a los trabajadores en activo, no nos dan el mismo trato que a los otros trabajadores simplemente porque somos personas mayores. Se está discriminando por razones de edad, se está violando el derecho humano a la igualdad. Cuando se anuncia por Hacienda que se incremente el 0,2 y 0,3 bono de despensa y previsión social múltiple en el caso del ISSSTE, en 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 por Hacienda a los trabajadores en activo, se entiende, a lo que decía incluso el maestro del compañero que nos acompaña de Pemex, se entiende que nosotros no somos en esencia retirados. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte que dice que nosotros somos trabajadores pensionados, pero no dejamos de tener la calidad de trabajadores, porque para eso cotizamos durante 30 años o más y nos trajimos nuestra pensión como parte de nuestro salario, es nuestro salario. La pensión es nuestro salario que percibíamos cuando estábamos en activo. Y por lo tanto, ¿verdad? No dejamos de ser trabajadores hasta que moramos. ¿Verdad? Somos trabajadores pensionados, pero no dejamos de ser trabajadores. Y por lo tanto, tenemos que hacer valer nuestros derechos, porque esos derechos son derechos adquiridos y planteados como lo establece el artículo 123 de nuestra Constitución. Bueno, si ustedes se fijan, estamos revolviendo lo que es, o más bien dicho, conjuntando, para que el término revolver se oye así como muy revuelto, estamos conjuntando lo que es los instrumentos de carácter internacional con los de carácter nacional, para que podamos hacer uso de ellos y decir, me estás violando este derecho, ¿no? Bien. Ahora, el artículo 6 de la propia Declaración Universal se relaciona con el artículo 14 y 16 de nuestra Constitución. Dice, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley, sin distinción de derecho igual y sin a igual protección de la ley. O sea, tenemos derecho a la seguridad jurídica. Acá hay un instrumento que me permita defenderme de la violación a uno de mis derechos. ¿Qué derechos? Derechos humanos, compañeros, derechos humanos. Acuérdense, dijimos, ahora ya no son cualquier derecho. Estamos hablando de derechos humanos, ¿sí? Perdón, ¿qué artículo dice? Es el artículo 6 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que se relaciona con el 14 y 16 de la Constitución. Bueno, y así hay una serie de artículos en esta declaración que nos vamos a saltar, nada más decimos, por ejemplo, el derecho a la propiedad. Este también es importante. Este tiene que ver también con el 16, me parece. Ahí nos acompañan, van a verificar ahorita. Dice, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Propiedad individual y colectivamente. Ustedes tienen propiedades que son materiales y propiedades que no son visibles, inmateriales, pero son sus propiedades. Una de las propiedades que tienen ustedes, por ejemplo, es el derecho a que su pensión se incremente como que se incrementan el costo de la vida. Una de las propiedades que tienen es el concepto 0203. Estoy hablando con los del ISSSTE. Ahora, con los del IMSS, ustedes tienen derecho a una pensión. Incluso los que fueron contratados por el IMSS y por el ISSSTE, a una pensión en los términos que establecía la Constitución, no en los términos del despojo. Y entonces tenemos derechos, como el derecho, por ejemplo, a que me otorguen un préstamo, ¿sí? Esos derechos son derechos también que tienen que ver con este derecho que le estoy planteando, que se llama derecho a la propiedad. Entonces, cuando ustedes van a la oficina, a la delegación del IMSS o a la delegación del ISSSTE a solicitar un préstamo, a solicitar una información, es porque tienen derechos ganados. Ellos son trabajadores de ustedes, trabajan para ustedes porque el IMSS y el ISSSTE fueron creados para servir a los usuarios del mismo. Pero se les ha generado una conducta que debemos de modificar, porque nos tratan con la punta del pie, cuando debiera ser al revés, nada más que nosotros somos educados. Nosotros somos los que debemos de tratarlos con la punta del pie, porque somos sus patrones. Pero como sabemos de derechos humanos, no lo hacemos. Todo lo que tenemos que hacer es revertir esta situación. Ahora, hay una serie de principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad de nosotros.
Esos principios también debemos de conocerlos porque debemos de manejarlos, porque nuestro país ha firmado, ¿verdad?, el reconocimiento a la Declaración de los Derechos Humanos y por lo tanto tiene que asumir los principios que plantea la ONU en esa materia y sobre todo en materia de seguridad social. Un principio se llama de independencia. Este principio dice que las personas de edad deberán de tener acceso a la alimentación, al agua, a la vivienda, al vestimenta y atención de la salud adecuados. O sea, no deben depender de otros y deben de tener en sus domicilios, en sus hogares, este tipo de servicios. Que las personas de edad deberán de tener la oportunidad de dejar de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos. De trabajar. Nosotros nos jubilamos, nos retiramos, nos pensionamos porque cotizamos durante 30 años o más, o porque alcanzamos el tiempo de la cotización, 10, 15 años dependiendo de la ley. Pero si nos retiramos y tenemos la edad suficiente, entonces la ley no puede hacer lo que hace ahora, que señala que si ya me jubilé o ya me pensioné, no puedo tener acceso a otro trabajo. Bueno, si yo ya coticé por tantos años, si ya cumplí con los requisitos y todavía tengo la fuerza, tengo derecho como ser humano a trabajar también. Es un derecho humano, es un principio de independencia como ser humano. Las personas de edad también deberán de poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar actividades laborales. O sea, hay personas de edad que están trabajando y tienen más de 60 años. ¿Y qué hace el patrón? ¿Qué hace el director? ¿Qué hace el jefe? Jubílate porque ya no sirves, vete porque ya no sirves. Entonces nosotros tenemos derecho a decidir cuándo dejamos de laborar. Ese es un derecho de independencia. Tenemos otro principio que habla de lo mismo, de independencia, que es que debemos de tener acceso a programas educativos y de formación adecuados. Hay programas de carácter educativo en los cuales nosotros, sobre todo los que elaboramos para el gobierno, para el IMSS, para el ISSSTE, para las Fuerzas Armadas, pues muchos tenemos preparación y no tenemos acceso a esos programas educativos. O no hay programas educativos para nosotros que realmente eleven o preserven o conserven nuestra dignidad humana, sino simplemente son programas que de alguna manera a veces solamente nos tienen para entretenernos. Entonces esa es la situación. Hay otro principio que es el de participación. Las personas de edad deberán poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicios a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades. ¿Cuántas veces no escuchamos palabras peyorativas, términos peyorativos que nos molestan porque ya estamos viejitos y resulta que nosotros con las capacidades que tenemos sí podemos prestar servicios a la comunidad, trabajar como voluntarios en algunas situaciones y bueno, ahí es otra de las cuestiones que nosotros tenemos derecho. Otro de los principios es el de los cuidados. Las personas de edad deberán de poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad. Y aquí es al revés. Nosotros cuidamos a los nietos, nosotros cuidamos a la familia, a veces andamos manteniendo a los hijos, y aquí dice que las personas de edad deberán de tener esos cuidados, deberán disfrutar de los cuidados, no solamente de los hijos, sino del Estado, ¿sí? Del gobierno, de esas personas. ¿Cuántas personas de edad vemos en la calle? De las personas que no tienen seguridad social y que andan pidiendo limosna, cuando el Estado debería de proporcionarles ese disfrute de acuerdo a los principios que plantea la ONU. Esa es otra de las cuestiones que nosotros podemos enarbolar en términos de servicio social como coalición para nuestros compañeros de la edad que vemos en la calle. Un programa de nosotros, de la CONAJUVE, por ejemplo, en el sentido no de darles de comer, sino de hacer que el Estado sea a cargo de su función social. Tenemos también, en cuanto a la autorrealización, se refiere a la cuestión de que nosotros como personas de edad debemos tener acceso a la autorrealización a través de programas educativos, culturales, espirituales, de recreación. El Estado debe proporcionar
para los adultos, no solamente para nosotros, sino para todos los adultos del país, en especial para los que no tienen, acceso a los centros culturales, acceso, y si no acceso, la creación de eventos de carácter de tipo cultural, música, teatro, etcétera, ¿no? ¿A cuál otro? Turismo también, exactamente. Recreación. Ahora nos vamos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta es fundamental y es importante porque es el organismo que tiene una serie de disposiciones de carácter legal para los cuales muchos ciudadanos de este país y de Latinoamérica han tenido que llegar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y después a la Corte, porque aquí se han agotado todas las instancias de carácter jurídico. Nosotros como abogados les decíamos que cuando el 0203, si al final nos cerraran todas las puertas, y viendo que existe el derecho en la Constitución, en la ley del ISSSTE, en sus reglamentos, entonces podíamos, una vez agotados la petición, la demanda, el recurso, amparo, etcétera, y que no hubiera ya ningún instrumento, entonces nos vamos a la Convención Americana. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 8, por ejemplo, las garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con autoridad por la ley. Esto es fundamental. Cuando van ustedes a la delegación del IMSS, cuando van a la delegación del ISSSTE y piden información o solicitan hacer algún trámite, simplemente les dicen no tienes derecho. No tienes derecho, no. Ni vengas, no estás perdiendo tu tiempo. Y no nos dicen, no nos dan cuál es el procedimiento que tenemos que seguir para llegar a acceder a lo que nosotros estamos requiriendo. Entonces dice aquí que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y entre un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente y parcial establecido con la anterioridad de la ley. Cuando ya metemos la demanda, ¿qué es lo que pasa? Y eso lo sabemos los abogados. Cuando metemos la demanda, se ven nuestros argumentos, las pruebas que ofrecemos, y se ve la contestación de la demanda por la parte patronal, en este caso por las dependencias de gobierno, y lo que hace la sala regional o el juez o la junta de conciliación, según corresponda, lo que hace es argumentar con la respuesta que da el patrón, y con eso da la negativa, o con eso le dice al patrón no tienes derecho. Ni siquiera busca otros argumentos, con los propios argumentos del patrón, eso es lo que aplica. Y por eso luego en materia de amparo les ganamos. Porque cuando nos vamos al amparo, revertimos la situación y decimos no estudiaste esto, y esto, y esto, y esto, y sobre todo ahora lo que se tiene que estudiar es si hay o no hay violaciones a derechos humanos. En todo acto de carácter jurídico, en toda demanda de carácter jurídico, ahora, en estos tiempos, se debe argumentar la cuestión de violaciones de derechos humanos, y cuando hay una negativa, cuando hay una resolución de un juez, entonces tenemos que ver si hay violaciones a la Constitución en materia de derechos humanos o si hay violaciones a los tratados internacionales para hacerlos valer en juicio. Esa es otra de las situaciones. Bien, esa misma Convención Americana en materia de derechos humanos establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, y la ley puede subordinar a tal uso y goce del interés social. Uso y goce de sus bienes, el derecho de propiedad, derecho humano a sus bienes. Y no solamente a los bienes materiales, estamos hablando de los bienes que ustedes ya traen, como es su concepto 01, pensión básica, como es el derecho a la salud. Ustedes ya traen un derecho a la salud para el cual trabajaron. Y ahora que son trabajadores pensionados, ese derecho no se les aparece, ya lo traen. Y como es de ustedes, tenemos que hacerlo valer. Traen un derecho al 0203, los del caso del ISSSTE. Bueno, como ya lo traen, tienen que hacerlo valer. Es un derecho de ustedes, propio de ustedes. ¿Sí? Entonces existen derechos que aparentemente como que están distantes, pero son míos. En el caso de la atención médica, en el caso de que cuando tengo alguna enfermedad y no me atienden con el especialista, habiendo especialista en el IMSS o en el ISSSTE, o en la dependencia del gobierno federal que la tiene,
Entonces, como yo tengo derecho a ese bien, que es el bien, que es un derecho humano a la salud, entonces tengo que hacerlo valer. Y les digo, está en la Convención Interamericana en materia de derechos humanos, y por lo tanto, cuando yo argumento ante la autoridad, sobre todo jurídicamente, digo, no solamente se viola la Constitución, sino también se violan tratados de carácter internacional, instrumentos internacionales. Bueno, vamos a, como la vez pasada, vamos a nada más hacer un pequeño resumen ya acerca de lo que está en la Constitución y que tiene que ver con esos instrumentos internacionales. En la Constitución tenemos al artículo primero que acabo de mencionar y no vamos a repetir, todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Tenemos el artículo tercero, el derecho no solamente a la educación, sino el derecho a una educación democrática. Y hablar de una educación democrática no es hablar de una educación selectiva, ¿sí? Y el artículo tercero también establece el derecho a una educación que respete los derechos humanos. Y aquí entonces, en el caso de los compañeros trabajadores en activo, hablando de los maestros, se les violan sus derechos humanos cuando se hace una reforma constitucional en el artículo tercero, pero no se reforma el artículo 123. El artículo 123 establece derechos adquiridos, derechos constitucionales de los trabajadores, derechos a su permanencia como trabajadores, a la inamovilidad. Más sin embargo, el tercero dice, con su ley reglamentaria, que si te aplico un examen y no apruebas, te puedo despedir. Se está violando el 123 y se está violando la Convención Americana y se está violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se está violando los principios de la Organización Internacional del Trabajo. Por eso, solamente para el que conoce derecho puede entenderlo por lo que están luchando los maestros, porque si no dicen son unos flojos, unos huevones. No, se le están violando sus derechos humanos y se le está violando el artículo 123, además del primero, porque en el 123 dice los derechos de los trabajadores son irrenunciables, así lo establece el artículo 123. Y si yo tengo un derecho, como es el derecho a la inamovilidad, ya plasmado en mis condiciones generales de trabajo y en la propia Constitución, entonces ¿por qué ahora me sales con que después de 25 o 30 años me puedes correr? Bueno, pues aplícatela tú también, ¿no? Como patrón, porque también eres trabajador, porque también estás cobrando un sueldo que está siendo del erario. Sí, esa es la situación, por esa. Otro artículo que habla de derechos humanos es el artículo 4. El artículo 4 habla sobre todo en lo que tiene que ver con nosotros, que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva. Y si dice que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, entonces si tenemos personas en este país que no tengan alimentación, el Estado está obligado a proporcionar esa alimentación nutritiva para esas personas, adultos mayores, niños o mujeres. También tenemos derecho a que toda persona tenga derecho a la protección de la salud, eso lo establece el artículo 4. Toda persona, ¿sí? En el artículo 8, todos estos que estoy mencionando ya no son nada más derechos cualquiera, son derechos ¿qué? Humanos. El artículo 8 establece: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, ¿sí? Y eso es algo que algunos compañeros abogados me reprueban cuando les decimos a los compañeros que forman parte de organismos como este, porque pues nosotros somos otra clase de abogados. Les decimos: compañeros, cuando ustedes hagan un escrito, siempre que lo dirijan a la autoridad, siempre anoten en ese escrito que les contesten en términos del artículo 8 de la Constitución, porque el artículo 8 de la Constitución dice que a toda petición deberá requerir un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo a conocer en breve término al peticionario, y además debe estar fundado y motivado. O sea, debe decir por qué me estás contestando negativamente. Entonces, cuando ustedes van a la dependencia y dicen: oiga señor, vengo a ver si me puede aumentar mi pensión, ¿no tienes derecho? No, pues hay que llevar un escrito, y en ese escrito hay que plantear en términos del artículo 8 como mínimo, además de la ley reglamentaria. Derecho humano de petición, derecho de audiencia. El artículo 16 habla del derecho a la seguridad jurídica. Nadie puede ser molestado
en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, que no solamente son materiales, sino los derechos que ustedes ya tienen, que eso lo subrayo, derecho de posesión, derecho de propiedad, pero no la propiedad privada a la que se refiere el Estado mexicano, sino la propiedad que yo tengo de derechos que he adquirido. Dice, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causal del procedimiento. ¿Cuántas veces no nos han realizado, ejecutado algunas situaciones donde me descuentan, por ejemplo, en mi pensión, o donde no me incrementan y no se está respetando mi derecho a que se funde, a que se motive, a que se diga en qué está sustentado lo que estás haciendo? El artículo 123 en su fracción 29 dice, y esto es para todos los compañeros, es de utilidad pública la ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de santidad involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, servicios de guarderías y cualquier otro determinado a la protección y bienestar de los trabajadores campesinos, no asalariados y otros. Dice de invalidez, vejez, de vida, y de vida conlleva su parte contraria. Si es de vida, por lo que también es de muerte, ¿sí? Porque es importante señalar que cuando una persona, trabajador o pensionado fallece, pues hay que revisar si tenemos derecho a estos seguros. Son también derechos humanos. Son también derechos humanos. Y ya para no cansarlos, pues esta es la última. El apartado B, eso era en materia, en el apartado A, Seguro Social, IMSS. En el apartado B, dice, la seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas. Este es fundamental, este es el artículo estrella para nuestras demandas, para los que estamos en el apartado A, igual que lo es el otro en el apartado A. Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternales, la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden iniciar una jornada nacional para revertir la ley del ISSSTE actual, porque la ley del ISSSTE actual contradice lo que dice la Constitución, aunque lo diga la Suprema Corte que está bien. La Constitución dice aquí que comprenderá la jubilación y no ha desaparecido de la Constitución. Y ya en el ISSSTE ya no hay jubilación, ya hay pensión de retiro, en donde lo que hayas ahorrado es lo que te toca. Y lo mismo en el seguro, en la reforma última, lo que hayas ahorrado es lo que te toca. Mas sin embargo la ley dice, aquí está. Entonces, un movimiento social, así como el que hacemos un movimiento social para que no desaparezca o para que no se dé la universalización, un movimiento social para evidenciar cómo es que se está violando por parte del Estado mexicano la Constitución. Pues hasta aquí, compañeros, es un pequeño repaso muy apretado de la cuestión de los derechos humanos. Tratamos de enfocarnos a lo que son ustedes, a lo que ustedes pudieran utilizar. Queremos decirlo que en esta exposición son fundamentos jurídicos que los tres abogados que estamos aquí compartimos y que hacemos valer en nuestras demandas. Gracias.